Jehová respondió a Moisés. Eso dice la suya, ¿verdad? Entonces Jehová respondió a Moisés. Una pregunta. Dice: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dice: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Una sola palabra cambia en esto. Escuche lo que dice esta versión. Dice: el Señor le respondió a Moisés. Pregunta: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Dice: pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Tomé esta versión por una palabra. Dice: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Y hace la pregunta, nueva versión internacional: ¿acaso el poder, dice, ¿acaso el poder del Señor es limitado? ¿Usted se acuerda hace como unos añitos para atrás, que usted como a los 20 días del mes, hermano, usted ya no le contestaba a ninguno en su teléfono, porque el plan de minutos le estaba acabando? No le contestaba nada. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Diga: sin límites. Yo le voy a contársela. Diga: sin límites. Diga: sin límites. A ver si agarraron los de acá. Diga: sin límites. Diga: el poder de Dios es sin límites. Tenemos que entender esto. ¿Sabe? Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer cuán poderoso es nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros le ponemos límites a Dios. Limitamos a Dios. Creemos que Dios o no puede o no quiere hacer las cosas. Pero Dios quiere. Y sobre todo Dios puede. Entonces, esta versión dice: ¿acaso el poder del Señor es limitado? ¿Acaso se ha limitado el poder de Dios? ¿Acaso Dios no es lo suficientemente poderoso como era antes? Esta es la pregunta. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. Cuán poderoso es nuestro Dios. Dependiendo de cuánto nosotros conocemos a Dios, el poder de nuestro Dios, entonces así nosotros deberíamos de comenzar a creer en Él. Deberíamos de comenzar a depender de Él. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento que Dios le habla así a Moisés? Le hace la pregunta, le dice: ¿acaso el poder del Señor es limitado? En español sería: ¿acaso hay cosas que Dios no las puede hacer? En México diríamos: ¿a poco piensas que hay cosas que yo no las puedo hacer? Diría el Señor. Porque consciente o inconscientemente muchas veces podemos pensar o creer de esta manera, que Dios no puede o Dios no quiere hacer tales cosas. ¿Sabe qué estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando es que el pueblo, Dios había sacado al pueblo de Israel, lo llevó hacia el desierto. Y estando en el desierto, Dios les dio el maná para que comieran todos los días. Su comida la tenían al día, todos los días. Pero de repente, dice la Biblia, de repente, algunos ahí que no eran del pueblo de Dios comenzaron a tener el deseo de comer carne. Porque ya se habían cansado de comer el maná que Dios les había dado. Comenzaron a tener el deseo de comer carne. Y ellos se comenzaron a quejar porque estaban aburridos de la comida que Dios les servía. Y entonces dice que todos se encerraban en su lugar y todo el pueblo lloraba. Y Moisés se comienza a desesperar porque todo el pueblo le estaba pidiendo carne. Entonces Dios escuchó la queja de todo el pueblo, cómo ellos se quejaban, despreciando las cosas que Dios le había dado y deseando otras cosas. Ellos querían carne. Entonces Dios le habla a Moisés.
le habla. No, Moisés viene y se queja contra Dios y Dios le habla. Le dice, ok, dile al pueblo que yo les voy a dar de comer. Yo les voy a dar carne a ellos. Y no les voy a dar un día carne, ni 2 días, ni 3 días, ni una semana. Les voy a dar un mes hasta que les salga por la nariz la carne, les voy a dar, le dijo el Señor. Entonces cuando Dios le dice que hasta un mes continuo le iba a dar de comer carne, entonces Moisés comienza a decirle en el verso, si usted lo tiene por ahí todavía, verso 21 y 22, vea lo que le responde Moisés. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Escuche, 600,000 hombres. 600,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Aproximémoslo, 2 millones de personas. Dice, 600,000 hombres de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Le dice Moisés a Dios. Escuche, y tú dices, Moisés le dice, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Verso 22. Moisés, se desgollarán para ellos ovejas y bueyes que les baste, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. O sea, cuando conoces a Dios y conoces cuán poderoso es Dios, escucha esto. Cuando nosotros conocemos a Dios y también conocemos que Dios es todopoderoso, entonces nosotros tenemos que tener cuidado, escucha esto, de las personas que nos rodean. Porque hay personas que nos rodean y no solamente afuera, sino que dentro de la iglesia. Yo dije hace 3 semanas, dije, cristianos ateos no se atreven a creer nada. Pero cuando usted ha creído en Dios y cuando usted ha creído en el poder que tiene Dios, que el poder de Dios es ilimitado, usted tiene que tener cuidado con las personas con las cuales usted se junta. Usted tiene que tener cuidado con las personas a las cuales usted escucha. Usted tiene que tener cuidado con las personas a las cuales se rodea usted, esté donde esté, aún dentro de la iglesia. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Moisés dudando. Dios le dijo, yo les voy a dar carne a todos. Ni un día, ni 2 días, ni una semana, un mes entero les voy a dar carne. Moisés dudando. Jamás. Si esto hubiese pasado en Egipto, Moisés no duda. Porque Moisés vio el poder de Dios en Egipto. 10 plagas salen de Egipto. Dios abre el mar para que caminen. Y ahora cuando Dios le dice, yo les voy a dar de comer carne hasta un mes, Moisés no cree. Tuvo que haber sido influenciado por un pueblo incrédulo. Así que primer consejo del día, cuidado a quien usted le escucha. Cuidado con quien usted se junta. Cuidado con quien usted anda. Cuando yo nací en el Señor me dijeron, caminas con águilas, no camines con pollo. Yo crecí con esa mentalidad en el Evangelio. Los pollos siempre andan viendo para abajo, me decían. Los pollos siempre andan viendo para abajo. No te juntes con pollos. Júntate con águilas, me dijo. Nunca vas a ver un águila mirando hacia abajo. Siempre vas a ver un águila en las alturas. A mí me enseñaron, júntate con águilas, no te juntes con pollos. Que los pollos se junten contigo y que aprendan de un águila como tú. Moisés, de tanto andar con pollos, comenzó a dudar. De tanto caminar, de oír, de escuchar quejas del pueblo, y del pueblo comenzó a dudar. Y aún a Dios mismo le dice, tú me dices a mí, un pueblo de 600,000 personas a pie, más las mujeres, más los niños, que tú le vas a dar comida un mes. ¿Sabes qué le estaba diciendo? ¿Tú crees que yo le voy a decir a ellos? Yo no les voy a decir a ellos que tú me dijiste que les iba a darte comida un mes. Son 600,000, tienen mujeres y tienen niños. ¿De dónde vas a sacar toda esa comida? Se puede, es más, todos los peces del mar se pueden juntar y esto no se llena. No alcanzan, vas a degollar todos los bueyes de once, dice la Biblia. ¿Cómo vas a hacer? Yo no les digo.
En resumidas, Moisés estaba diciendo: yo no les voy a decir. Entonces viene el verso 23. ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Verso 23. ¿Acaso el poder, en mi versión, el poder de Dios, del Señor, es limitado? Dice: ahora verás si se cumple mi palabra. El poder de nuestro Dios es ilimitado. Diga amén. Diga ilimitado. Dios me bendecirá. Diga: Dios me bendecirá ilimitadamente. Diga: Dios no tiene límite. Diga: Dios no tiene límite para bendecirme. Diga: Dios no tiene límite para bendecirme. Diga una vez más: Dios no tiene límite para bendecirme. Diga amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. La Nueva Versión Internacional dice: ¿acaso el poder del Señor es ilimitado? Por eso el título del mensaje es Sin límites. Sin límites. Jesús dijo, Marcos capítulo 10 verso 27, dice la Escritura. Marcos capítulo 10 verso 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estaba diciendo: ustedes tienen límites. Jesús les estaba enseñando: para los hombres es imposible. Para los hombres hay cosas limitadas para ellos. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo: para ustedes hay límites para creer, pero para Dios no hay límites para hacer todo lo que ustedes tomen la decisión, creer que Él puede hacerlas. Entonces los límites se los ponemos nosotros a Dios. Nosotros limitamos a Dios. 600,000 hombres de a pie, y tú dices que vas a darles carne. ¿Usted sabe cómo termina la historia? Dice que el otro día sopló un viento y trajo codornices. A un día de camino los dejó para el campamento. Dice la Biblia: no habían terminado de comerse el bocado de carne en la boca cuando el viento soplaba otra vez. Más codornices. Toma. El pueblo comiendo. Pero ya se olvidó de alguien usted: Moisés. ¿Qué estaría haciendo Moisés después de haber dicho: y tú me dices a mí que le vas a dar carne a todos ellos? Cuando los veían comer, le dio carne. Para los hombres es imposible. Para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios, porque no hay límite en Dios para bendecir a su pueblo. No hay límite en Dios para todo aquel que se atreve a creer en Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Nuestro Dios es ilimitado su poder. Aleluya. Nuestro Dios es ilimitado su poder. Aunque las cosas estén feas, baile con la fea. Un día Dios se la quita, como le tocó a Jacob. Él le gustaba la otra, pero Dios le dio la fe y le dio la bonita también. Romanos capítulo 8 verso 31 dice la palabra del Señor. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8:31.
Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué significa? Él es suficiente. Significa Él es suficiente. Dígale al que está en la par, dígale, Dios es suficiente, dígale. Dios es suficiente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es poderoso. Eso es poderoso. Escúchenlo, dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Léalo en voz alta. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué significa todas las cosas? Todas las cosas significa que Dios no tiene límites para bendecir a su pueblo. El que no escatimó a su propio hijo. Escuche lo que estaba diciendo. El Señor estaba diciendo, Dios estaba diciendo, el día que yo entregué a mi hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario por ustedes, ese día se rompieron los límites para bendecirles a ustedes. Si fui capaz de dar a mi hijo, soy capaz de darles todas las cosas sin límites al que se atreve a creer en mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El día que Jesús estaba muriendo en esa cruz del Calvario, el Padre estaba diciendo, ya no hay límite para bendecir a aquel que se atreva a creer en mí. Usted y yo le ponemos límites. En el 2007, el invierno del 2007 fue terrible. Yo viví en Aparcado en Lozano. Y me acuerdo que por entre el mes de enero y febrero nos cortaron la calefacción. Nos cortaron la calefacción. Nosotros nos casamos en marzo. Entre enero y febrero nos cortaron la calefacción en aquel lugar. Era un frillazo. Frillazo. Y me acuerdo que esa noche, una noche, había terminado la célula y ahí íbamos a acostarnos. Yo vivía con un grupo de hermanos y aquello frío, hermano, frío en la casa, frío, a temperaturas pero frías. Entonces yo me acuerdo que me agarré, me puse 2 pares de calcetas, me puse los zapatos, me puse un térmico y me puse un buzo, me puse una camiseta manga corta, una otra camisa, una manga larga térmica, me puse 2 abrigos, me puse un gorro y me eché una sábana encima, hermano. Pero aquello estaba frío. Y yo le dije a Dios, yo le dije, Señor, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y eso que tú caminaste con tu pueblo de Israel en el desierto, en la columna de fuego, era para guardarlos del frío de la noche. Y yo le dije esa noche al Señor, Señor, que esa columna de fuego pueda guardarme en esta noche del frío de este invierno. Esa fue mi oración. Y me tapé. Al ratito, hermano, me quité el gorro. Al rato, así con los pies, me saqué los calcetines, hermano. Me saqué los calcetines. Me bajé el primer abrigo, me lo quité. Me lo quité. No voy quitando el otro amigo, me lo quité, lo puse. Me quité los calcetines. Me quité el buzo que tenía encima porque sentía calor. Me quité la otra camisa manga larga térmica, me quedé. En Guatemala decimos playeras o polos, yo no sé cómo le dicen ustedes, pero yo sentía calor. Para no cansarme, yo terminé durmiendo con los pies de fuera de la sábana
Porque aquello se puso caliente, hermano, caliente. El cuarto se puso caliente, se fue poniendo caliente, se fue poniendo caliente, se fue poniendo caliente. Solo cuando miré hacia abajo tenía una percha de ropa así de todas las cosas que me había puesto. Pero aquello estaba caliente. Son de mis oraciones más atrevidas en mis comienzos. El día en la mañana yo le dije: gracias, Señor, porque esa nube, ese fuego tuyo estuvo aquí guardándome. Del frío de la noche. Nosotros le ponemos límites a Dios, pero Dios no tiene límites para bendecir nuestra vida, ni para hacer las cosas que solamente Él puede hacerlas, para aquel que se atreva a creer en Él. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Efesios capítulo 3, verso 20, dice la palabra del Señor: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, escuche, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Dios está diciendo: lo único que me limita a mí son tus pensamientos. Dios es, dice, más poderoso para hacer. Otra vez dice, según entendemos. Y lo que nosotros entendemos, primero lo pensamos. Oh, sí, sí. Oh, sí. También lo pensamos. Dice, y aquel que es mucho más poderoso para hacer las cosas o para darlas más de lo que ustedes piensan. Lo único, Dios está diciendo, lo único que me limita a mí para hacer manifiesto mi poder en ustedes son sus pensamientos. Es su forma de pensar, su forma de creer. Ustedes me han limitado. Ustedes me han limitado. Pero dice el Señor, dice el Señor, el día que dejen de limitarme a través de los pensamientos, el día que dejen de pensar limitadamente en lo que yo puedo hacer en tu vida, el día que logres quitar los pensamientos de límites en el poder de Dios sobre tu vida, ese día las bendiciones que yo tengo para tu vida serán ilimitadas. Ilimitadas. Él está diciendo, el que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que usted y yo pensamos. Dios va más allá de nuestros pensamientos. Dios va más allá de lo que nosotros podemos creer. Escuche, si nosotros podemos creer para algo, el límite de Dios no es eso, es más allá. Por eso el Señor dice, porque mis pensamientos, puede tomarlo ahí, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Significa, va más allá. Como el cielo y la tierra, así son de altos tus pensamientos, inalcanzable. El día que logres quitar tus pensamientos limitados sobre mi poder, el día que logres quitar lo único que me separa a mi poder de ti, son tus pensamientos. Oh, sí, Dios puede hacer eso, pero y luego sí. Como dice la pastora, fingimos muchas veces. Lo único que limita a Dios son nuestros pensamientos. Es lo único. Imagínense que yo hubiese dicho esa noche, lo tengo claro, fue en el 2006, en el 2007, el invierno del 2007, porque 2 meses después me estaba casando con la pastora. Ya 2 meses después, ya el Señor me dio otro giro. Dijo la pastora, mi pastora dijo, una sábana con orejas, me dijo mi pastora. Ya vas a tener tu sábana con orejas, le decía.
Si yo hubiese dicho en aquel enero del 2007, no, ese fuego, esa columna de fuego, eso fue en el Antiguo Testamento. Eso fue antes. Dios hacía esas cosas antes. Yo dije, no puede. Y por esa misma fecha nosotros teníamos un culto el domingo también por la tarde a una iglesia precisamente donde nosotros nos casamos. En esa iglesia teníamos los cultos. Yo siempre fui para el frío malísimo, pero una de las partes más débiles para mí en el frío eran las orejas. Se me quitó eso. Un medio frío hacía como llegando de 10 a 15, las orejas se me entiesaban, y si yo me las tocaba se me rajaban de aquí, se me rajaban de ahí. Débil. A mí se me quitó eso. Yo no sé en qué momento, pero Dios me quitó eso. E iba caminando para el culto, me quedaba largo, aproximadamente me quedaba quizás unas 10, 15 cuadras caminando, y estaba un frillazo. Y yo dije, y como con los hermanos que vivían conmigo, y yo estaba calculando, me voy caminando de aquí a tal lugar, decía yo. Si les menciono los lugares, usted no los conoce. A tal lugar, me meto ahí un ratito, me caliento un poco las orejas, después cuando ya me caliento un poquito me salgo, me paso en tal lugar, ahí me caliento un poquito, me salgo, y iba calculándole. Pero en eso que nos agarró la tarde cambiándonos, entonces yo le dije, el otro me dice, vamos a apurémonos, y íbamos caminando. Pero ya como a las 4 o 5 cuadras, ya las orejas se me comenzaban a poner tiesas ya, bien tostaditas del frío. Y yo le di, y me acordé la oración de esa noche, y yo le dije, Señor, esa misma columna de fuego que andaba, Señor, sobre el pueblo una noche, es de día, Señor. Yo me acuerdo, es de día, Señor, es de día. Pero yo te pido que me caliente. Yo le conté al Señor lo de las orejas. Y hermano, y él caminando rápido, y el otro iba corriendo. Y yo comencé a menguar el paso, porque yo sentí que no se me pusieron tiesas. Y caminando tranquilo. Cuando sentí nada, ni calor, ni frío, todo normal, como salir ahorita en la primavera. Pasé por un 7-Eleven, pasé así y miré por los vidrios de 7-Eleven. Allá estaba el hermano metido en el 7-Eleven calentándose las orejas. Yo solo pasé y le hice así. Pasé y llegué hasta el lugar, hasta la iglesia, entré tranquilo. Y iba así. Yo estoy completamente convencido que ese calorcito de Dios, ese fuego de Dios, me acompañó las 10, 15 cuadras hasta llegar a la iglesia. No me permitió sentir el frío de aquel invierno, ni que mis orejas se entiesaran. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y de lo que entendemos. Otra versión dice, de lo que nosotros pensamos. Nuestros pensamientos limitan a Dios. Nuestros. Un hermano en esta semana me asombró y felicité a su esposa. En esta semana estuvimos con ellos, porque desde el domingo pasado se enfermó el domingo pasado. El domingo pasado me dijo, pastor, necesito que ores por mí. Entonces yo le dije, está bien, vamos a orar. Yo esperaba el culto, terminar el culto, orar por él, pero se fue, no pude orar por él. Pasó malo el lunes, el martes, el día miércoles llegamos. Yo le decía, hermano, estás empachado. Y había una hermana que puede sobar, y el pastor, no, estoy empachado. Le digo, esto es lo que tiene, y le hizo una lista, compré esto, todas las cosas que tenía que tomar para que le pasara lo que tenía. El doctor iba a hacer unos chequeos. Fueron con su esposa a comprar toda la lista de las cosas de la receta, pero llegando a la casa, me cuento, tomaron la decisión de algo: no tomarse las cosas, sino que ponerse en ayuno y en oración. Creer y confiar en Dios en algo.
dejaron las cosas que habían comprado en el supermercado para tomarlas. Y digo, no, con ayuno y oración creemos que Dios puede sanar. Y por ahí está el hermano en medio de nosotros. Nosotros limitamos a Dios. Nosotros limitamos a Dios. Escuche lo que dice. Voy terminando. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Venga conmigo, que este es el final de todo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le repito nuevamente, antes bien, como está escrito, la palabra lo dice, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Escúchelo. El hecho que sus ojos, el hecho que usted nunca lo haya visto en su vida, nunca lo haya visto en su casa, nunca lo haya visto en su familia, desde que usted iba creciendo hasta hoy día. El hecho que hayan cosas en usted, en su vida, que nunca sus ojos lo vieron en usted, nunca sus ojos lo vieron en su casa. Nunca nosotros tuvimos esto, nunca nosotros tuvimos lo otro, nunca tuvimos esto, nunca tuvimos aquello. El hecho que sus ojos nunca lo hayan visto en su vida o en su familia, en su casa, no significa que Dios no pueda dárselo a usted. No significa que Dios no pueda dárselo a usted. Porque si sus ojos no lo han visto, si hay cosas que sus ojos no lo han visto, es porque desde que usted nació y fue creciendo, nunca lo tuvieron en tu casa, nunca lo tuvieron en tu familia, nunca tus padres te lo pudieron dar, nunca lo pudieron tener. Pero el hecho de que tus ojos no lo hayan visto no significa que Dios tenga límites para no poder dártelo a ti. Oído no oyó. El hecho de que ni siquiera en tu casa se atrevieron a hablar de eso. Ay, no, mijo, ni pensé en eso. Eso es para los ricos, mijo. Y por si acaso, ¿no? Yo no sé en su país, los ricos ya están cabales. El hecho que nuestros oídos nunca lo hayan escuchado, porque en nuestra casa, en nuestra familia, nunca ni siquiera se atrevieron a hablar, a pensar, a discutirlo. ¿Será que algún día podremos tenerlo? ¿Será que no? ¿Será? No, ni siquiera lo oíste, ni siquiera fue hablado en tu casa por tus padres y nunca lo escuchaste. El hecho que nunca hayas escuchado de algo grande no significa que Dios no pueda dártelo. Ni ha subido a corazón de hombre. El hecho que nunca tal vez has vivido en medio de un ámbito soñador, de metas, de deseos, de anhelo. Dice, no ha subido a corazón de hombre. El hecho que antes de que llegaras al Señor, tal vez nunca se te ocurrió que podías llegarlo a tener. Que puedas tal vez ser dueño de esto, soy dueño de lo otro, comprar esto, comprar lo otro, tener esto, tener lo aquello. Nunca subió a tu corazón, nunca lo soñaste, nunca pensaste que pudiste tenerlo, nunca has creído que ha podido tenerlo. El hecho que no hayas soñado en tu corazón, el hecho que no hayas subido este deseo, este sueño en tu corazón, no significa que Dios no pueda dártelo a ti. Quiero decirte en esta tarde, el hecho que tus ojos nunca hayan visto algo en tu casa, en tu vida, en tu familia, el hecho que tus oídos nunca hayan escuchado en tu
casa, en tu vida, en tu familia. El hecho que nunca haya habido un sueño en el corazón, en tu casa, en tu vida, en tu familia, no significa que Dios no pueda dártelo. Dios puede dártelo. Dice, están preparadas para ti las cosas que nunca oíste, las cosas que nunca viste, las cosas que nunca te atreviste a soñar. Dios las ha preparado para ti. Son ilimitadas para ti por cuanto tú decidiste amar a Dios. Y el que ama a Dios, todas las cosas Dios las ha preparado. No tiene límites para darnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso bien fuerte al Señor, iglesia. En verdad, muchas veces creemos en un ambiente donde ni siquiera se atrevieron nuestros padres, nuestros familiares a heredamos esto, y nosotros no nos atrevemos a pensar, no nos atrevemos a hablarla. Nunca te atreves a pasar por un dealer. Pasas por un dealer de un carro, le das la espalda, porque nunca tuviste un carro, nunca viste un carro en casa, nunca en casa se habló de un carro y le das la espalda al dealer. Yo cuando pasamos por un lugar y la casa dice for sale, y la casa dice for sale, yo creo que Dios puede darme una a mí. Yo creo, nos enseñaron a nosotros. Nosotros crecimos con este pensamiento, póngale la mano. Por eso hay un día, hermano, en un culto, en la iglesia, todavía no me conocí, yo pasé por el frente, la pastora ni se dio cuenta, y por allá le puse la mano, hermano. Esto es mío, dije, aquí lo tengo, póngale la mano. Crea que aunque sus ojos nunca lo vieron en su casa, en su familia, aunque en su casa, en su familia nunca se habló de eso, hablen. Aunque nunca soñaron en su casa, en su familia, quiero decirte en esta tarde, si tú amas a Dios, decidiste amar a Dios, no hay límites para Dios, para tu vida, porque esas cosas, las que nunca viste, oíste y soñaste, Dios las preparó para ti. Amén. Que se me fuerte al Señor. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie.